Bueno, estamos de vuelta y vamos a hablar con Lorea Canales. Le doy la bienvenida. Ella es una novelista mexicana, autora de pues varias obras, Lorea, que han quedado ya en la literatura mexicana, ¿no? Los perros, tu primera novela, Apenas Marta. Apenas Marta, y ahora nos sorprendes con Somos Misterio. Bienvenida. Gracias, Héctor. ¿Cómo te animaste a hacer esta obra? Cuéntanos. No sé cómo me animé. Y entre más escarbaba y más trabajaba, más decía, ¿qué haces aquí? ¿Cómo se te ocurrió meterte en esta historia tan complicada? Es una historia. Antes de continuar, digámosle al público de qué va Somos Misterio. Es una novela que sucede en el 2013. Todo el libro es un año. Y fue un año que ahora parece que fue hace mucho. Digo, en realidad ya han pasado 13 años, ¿no? Desde ese momento. Pero el mundo era otro. Era un mundo pre-Trump, pre-COVID. Fue cuando murió, cuando dimitió Benedicto. Fue cuando fue el bombazo del maratón de Boston. Y en los que vivimos ese año, en ese momento, fue un año que ya se venía venir muchos cambios. Y es la historia de una monja mexicana, la hermana Clara, que vive en Queens, en Nueva York. Y es la historia de su vida. Y bueno, y de todo lo que enfrenta, ¿no? Desde su juventud en las misiones de África, atendiendo niños en extrema pobreza, hasta lo que esta congregación en particular hace, que es atender pues a enfermos de SIDA, a personas que normalmente hay otros grupos religiosos que no atienden, ¿no? Hay un tema de servicio muy interesante que reflejas perfecto en la escritura. Las hermanas religiosas son una potencia mundial. Tienen obras de caridad muy importantes y son responsables de la educación y acompañamiento de muchas personas. Y en ese momento Benedicto las empezó a investigar en Estados Unidos. No estaba de acuerdo con lo que estaban haciendo las hermanas religiosas por su teología, que era una teología muy acercada a la figura de Jesucristo y muy acercada al servicio de las minorías. Y eso no le gustaba tanto a Benedicto. Entonces las monjas americanas especialmente llevaban una larga trayectoria de ayudar a gente trans, a gente con SIDA, acompañar a las mujeres en situaciones precarias, y había un roce que sigue habiendo, con diferente, la jerarquía, claro, la jerarquía de la iglesia, con el poder, que de hecho es, para quienes no conocen a Lorea, es una apuesta inusual meterse en el mundo religioso, cuando ella pues había escrito sobre el poder, reflexionado sobre, como abogada que eres, sobre el derecho, sobre la sociedad, y de repente te vemos en una especie de retiro espiritual investigando a fondo, porque no es una novela religiosa, aunque su tema sea la religión, ¿no? Hay mucha investigación como periodista, hubo mucha investigación de qué pasaba en estos espacios íntimos, en estos espacios recluidos, pero que tienen fuerza. Y quería yo retratar los cambios sociales del siglo XX. Una persona que nace a mediados del siglo XX, nace antes de los 50. Entonces, cuando van formándose, les llega los hippies, les llega el 68, les llega el feminismo, empieza el SIDA, los derechos homosexuales, entender la marihuana como una droga legal, y son todos estos cambios que nosotros hemos vivido, los grandes escándalos de la iglesia, y ya el liberalismo, la teología de la liberación, y ya un cambio importante entre la iglesia de derecha y la iglesia de izquierda. Entonces, dentro de todo sí estoy hablando de cambios sociales y de poder. Sin duda. Pero es muy interesante deslizarse por las páginas y ver todo este viaje que hace la hermana Clara a través de su vida y sus reflexiones sobre
la riqueza, la pobreza, la trascendencia, la dureza con la que habla también de la jerarquía religiosa, y es insólito el punto de vista de una monja. No es algo usual en la literatura mexicana que hayamos tenido, ni en la literatura en general, no es tan común meterse al mundo religioso en la manera en la que lo haces. Sí es una novela muy particular, porque sí toca este viaje interno y el viaje de la fe, que también es una cosa que en estos momentos, hay un momento en la novela donde ella dice: a ver, yo ya soy vieja, yo ya tomé todas las decisiones de mi vida y está viendo las noticias y dice, y no entiendo qué está pasando en el mundo. El mundo está muy revuelto. ¿Cómo si yo no hago sentido de este mundo, cómo lo voy a entender? Entonces, de alguna manera, este libro pretende, con toda modestia, entender la vida de otra manera. Y es la vida no material, la vida no de éxito y voy a ser el mejor, la vida no competitiva. Es una vida más interna, más silenciosa. ¿Y de qué va a pasar con nuestros afectos, con cómo somos como personas y cuando ya no vamos a estar aquí? Y te das un espacio dentro de la novela para abordar temas hasta como el autismo y la discapacidad y los retos que implica para las familias atender ambos hechos, y que la hermana Clara pues se acerca y lo hace con una destreza increíble, ¿no? Es muy fácil decir hay que amar y hay que cuidar, y a la hora que alguien te pide algo también es muy fácil decir que no. Es muy difícil realmente dar cuidados y es muy difícil realmente saber qué hacer. Y entonces, a través de este personaje se hacen lazos, y se hacen unos lazos donde no había, donde había conflicto, y hay una especie de... Yo creía que fue un libro alegre, aunque aunque no lo es, y gozoso, quería... Y subidas y bajadas a lo largo del libro, ¿no? Pero sí. Sí, todo el aspecto con la comida, y quería también dar honor a estas mujeres, que son las mujeres que yo conozco, que yo he visto en mi vida, desde todas mis profesoras, enfermeras, tías, que todos los días se levantan, hacen la comida, limpian el patio, hacen la cama, planchan la ropa, y ese trabajo es invisibilizado totalmente, como si no existiera. Es mal pagado, el más reconocido, nadie da las gracias, y sin embargo de eso está hecho el mundo, de estos pequeños cuidados. Te iba a comentar que pues una novela así es imposible que un hombre lo hubiera escrito, por esta invisibilidad que tiene el trabajo de cuidados desde el género, ¿no? Así que pues muchas felicidades por la novela. ¿Quieres decirle algo directamente al público para recomendar la lectura de tu obra? Bueno, gracias, ya está a la venta, Somos Misterio, es Dharma Books, la editorial, y ojalá entren a sus páginas, me cuenten de ella, me digan qué les pareció, y les doy muchas gracias. Gracias, Héctor, por la lectura. Estamos pasando también tus redes sociales, por si alguien te quiere comentar, y te agradecemos también que nos hayas acompañado. Ahí queda la recomendación de hoy, esta novela de Lorea Canales, autora mexicana, residente en Nueva York, y que se toma el tiempo para pues meterse a las entrañas de la iglesia y narrar un viaje espiritual muy interesante. Muchas gracias. Gracias, Lorea. Gracias. Y gracias a ustedes por su compañía. Con eso cerramos este espacio por hoy. Aquí están en buenas manos. Hasta mañana.